Tal como están, muy buenos días. Esta es la grabación del sábado pasado que no pude tener clase con ustedes porque me encontraba mal de salud. Y bueno, vamos a iniciar con la unidad número 4 que habla acerca del diálogo, el resumen y la argumentación. No puedo agrandar mi pantalla un ratito. Ahí está. Bueno, voy a empezar hablando por lo que es la unidad número 4 que habla del diálogo, el resumen y la argumentación. ¿Qué es el diálogo? Es la conversación o plática entre dos o más personas, interactuando entre sí, exponiendo sus ideas y sentimientos sobre un tema. Comúnmente se desarrolla de manera oral, pero puede también producirse mediante otros medios, como por ejemplo a través de la escritura. Su finalidad también es intercambiar ideas de una manera más explícita. Este fenómeno usualmente se da entre dos o más individuos, donde cada uno expone su punto de vista sobre un tema en específico. ¿Cuáles son esos tipos de diálogos? Tenemos diálogos literarios, que a su vez se dividen en interno y externo. Diálogos literarios son aquellos que hallaremos en los relatos, cuentos, novelas, obras teatrales e incluso películas que pueden ser diálogos internos que ocurren en la cabeza de un personaje, en su imaginación o en su recuerdo. O incluso puede tener lugar entre personajes y su yo interno. Los diálogos externos son aquellos que tienen un personaje con otros personajes y que constituyen una parte de la trama. Entonces los diálogos literarios se dividen en internos y externos. Los diálogos no literarios son aquellos que no tienen una clara intención artística o que no forman parte de una obra poética, sino de situaciones de la vida real o de las transcripciones de la misma. En ese sentido puede ser diálogo formal y diálogo informal. El diálogo formal es del tipo planificado, en ausencia de afecto o relaciones cercanas entre los interlocutores, suele responder a fórmulas o protocolos de respeto. El diálogo informal se da en forma no planificada, o sea, en forma no guionada, o entre las personas con mucha confianza, echando mano con frecuencia al argot y a las expresiones coloquiales, las groserías, es decir, sin necesariamente conservar los modales. Y la diferencia entre cada uno es que en lo informal sí o sí necesitamos de un diálogo etiquetado. ¿Por qué? Porque depende mucho del entorno, del lugar donde nosotros vamos a estar dialogando o haciendo cualquier tipo de conferencia. Y lo informal son lo que no se planifican, se dan por cuestiones de la vida. Informal sería cuando salimos de casa, hablando con la vecina, con el vecino o con un amigo, donde no se necesita de etiquetas para poder entablar un diálogo. Los diálogos directos consisten en insertar las palabras de los personajes, tal como lo dijeron, ocurren cuando el narrador deja de hablar al lector y son personajes quienes toman esa función. Para insertar la cita se emplean rayas, comillas y un verbo de dicción, tales como dijo, gritó, respondió, por ejemplo. ¿Ya compraste el regalo para Francisco?, le preguntó a su compañera. No, aún no se me ocurre qué regalarle, respondió Catalina. Y los diálogos indirectos, en ellos son la figura del narrador, se refiere a cada uno de los personajes. Todo el contenido comunicativo es referido por un tercero, que indica quién dijo determinada cosa a otro. Por ejemplo, su compañera le preguntó si ya había comprado el regalo para Francisco y Catalina le respondió que no, porque aún no se le ocurría qué.
le iba a regalar. Diálogo interno, ¿dónde habré dejado estacionado el auto? Si no lo y jamás me volverá a prestar, se lamentó Leandro. Es lo que pasa acá en el interno, es cuando uno mismo se pregunta y uno mismo se responde. Ejemplo de diálogo literario externo. Eh, a fin volvieron. ¿Por qué se tardaron tanto si el mercado se encuentra tan solo 20 metros de aquí? Estamos muertos de hambre y todavía no hay que cocinar, reclamó Marifel. Entonces, este tipo de oraciones eh, son más explícitos, por decirlo de una forma. Externo es cuando una persona habla con otra persona y se intercambian pareceres. ¿Qué es el monólogo? A diferencia del diálogo, un monólogo involucra a un solo participante. Esto es, se trata de una conversación en la que un solo interlocutor habla, o bien porque el otro está silente o en silencio, o bien porque no se encuentra presente. Ese es el monólogo. ¿Qué es el resumen? El resumen es la exposición breve de lo esencial de un tema o materia, tanto efectuada de manera oral como escrita, consiste en reducir o sintetizar el contenido de una lectura, texto, documento o de una exposición oral, haciendo un extracto en el que se recoja lo más importante de estos, con precisión y utilizando nuestras propias palabras. Es importante resaltar que se deben tomar en cuenta las ideas principales sin alterar el sentido inicial del tema. Nos quedamos. En síntesis, ese resumen es elaborada, una elaboración que se obtiene a partir de las ideas principales subrayadas en un texto o de las notas tomadas en una exposición. Para elaborarlo de la manera correcta se debe comprender el orden de las ideas. Asimismo, observar la conexión existente entre ellas que han sido expuestas en los diferentes párrafos. Del mismo modo, se debe organizar el material, redactar con exactitud y brevedad solo las contribuciones básicas del autor en materia tratada con frases cortas y sin juicios críticos. Entonces, que en el resumen es una exposición breve de lo esencial de un tema, de una materia. Los resúmenes pueden ser producidos por diferentes propósitos, tales como para presentar una obra literaria, en cuyo caso se resume su trama, asimismo para mostrar un artículo científico, en este caso se llama resumen documental o abstracto. Este detalla los objetivos de la investigación y el problema que se está abordando. También se presenta para demostrar un grado suficiente de comprensión de la lectura en la escuela y para sintetizar la información para su posterior estudio o consulta. Para eso, entonces esos serían los propósitos que tiene un resumen. Existen diferentes tipos de resúmenes. Tenemos resumen informativo que sintetiza y brinda una visión general a partir de los datos importantes de un documento. Por ejemplo, un artículo científico o un resumen de prensa. Un resumen descriptivo sintetiza de manera profunda la estructura de un documento o de una obra literaria. Por ejemplo, puede mencionar las fuentes de información y la postura del autor. De investigación, recopila información de diversas fuentes sobre un mismo tema, unifica los conceptos tomando solo los aspectos principales y elabora una síntesis de la materia de manera objetiva, citando las fuentes y evitando la autocrítica. Luego tenemos la sinopsis. Resumen de manera general una obra literaria
o audiovisual en particular. La palabra sinopsis proviene del griego y significa visión en conjunto. Por ejemplo, la sinopsis de un libro expone en qué consiste la obra sin revelar el final de la historia. Sería entonces prácticamente un resumen de una obra literaria eh, o audiovisual en particular. La reseña es el resumen del contenido de una obra, pero desde la evaluación personal, quien la analiza, por ejemplo, la reseña de una película, obra, composición musical, partido deportivo, entre otros, no es una síntesis, sino una crítica de opinión que puede ser positiva o puede ser negativa. Por ejemplo, cuando se va a lanzar una nueva música, solamente toca una pequeña parte para ver si es que el público va a querer escuchar, ¿verdad? ¿Cuáles son alguna característica del resumen? Que es breve y claro, brinda una visión general sobre un tema, mantiene la objetividad en la descripción y evita la autocrítica, sintetiza los datos más relevantes de un artículo, discurso o escrito, facilita el aprendizaje de una materia de estudio, unifica los conocimientos de diversos autores que trabajan en un mismo tema. Ese es la unidad número 4. Nos volvemos a conectar en 5 minutitos.